En este vídeo empezaremos a hablar de las fuentes de financiación de la empresa y concretamente vamos a clasificar los distintos tipos de financiación con los que cuenta una empresa. Comenzaremos hablando de qué se entiende por fuentes de financiación. Para una empresa, las fuentes de financiación son las distintas formas que tiene de obtener recursos líquidos, es decir, de obtener dinero. Si pensamos en una empresa y en cómo puede obtener dinero para afrontar sus posibles inversiones, pues podemos pensar que se lo puede pedir a un banco, es decir, que se lo puede prestar un banco. O podemos pensar que lo pueden poner los socios. O quizás los proveedores que nos vendan mercancías, pues les podemos dejar a deber la mercancía hasta que las vendamos. O tal vez se lo podemos pedir a particulares, es decir, lo que se conoce como las 3 Fs: Family, Friends and Fools, es decir, familia, amigos y locos. Se dice locos porque son inversores no profesionales que en principio creen que la empresa es una buena inversión. Efectivamente, tanto bancos como socios, como los particulares, como los proveedores, pueden ser fuentes de financiación. Pero vamos a ver una clasificación más formal de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación se van a poder clasificar según 4 criterios. Según el plazo de devolución, según si se han generado en la empresa o no se han generado en la empresa, según si se hay que devolver o no y según si hay un contrato o no. Según el plazo de devolución, podemos hablar de fuentes de financiación a largo plazo y fuentes de financiación a corto plazo. Son fuentes de financiación a largo plazo aquellas cuyo plazo de devolución es superior a un ejercicio económico, es decir, normalmente un año. Aquí estaría, por ejemplo, los recursos que han aportado los socios, porque los recursos que han aportado los socios no hay que devolverlos hasta que la empresa cierre, se liquide el patrimonio, es decir, se paguen todas las deudas y con lo que resta sería lo que se repartiría entre los socios. Pero aquí también están, pues por ejemplo, un préstamo que se pida a un banco a largo plazo. Las fuentes de financiación a corto plazo, sin embargo, tienen un plazo de devolución inferior a un ejercicio económico. Aquí estaría, por ejemplo, las mercancías que le hemos dejado a deber, por ejemplo, a un proveedor, o un préstamo que hemos pedido a un banco, pero que vamos a devolver en un plazo inferior a un año. Según si la empresa ha generado esta fuente de financiación o no, podemos hablar de fuentes de financiación internas y fuentes de financiación externas. Se habla de fuentes de financiación internas si se han generado dentro de la empresa, es decir, proviene de los beneficios que ha generado la empresa. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de las reservas, es decir, de los beneficios que no se reparten entre los socios y que se quedan en la empresa para crecer. Y podemos hablar de fuentes de financiación externas si no se han generado por el funcionamiento de la empresa, es decir, no provienen de los beneficios. Por ejemplo, aquí estaría el dinero que han aportado los socios a la empresa. Según si hay que devolverlo o no hay que devolverlo, lo podríamos clasificar como fuentes de financiación propias y fuente de financiación ajena. Las fuentes de financiación propias no hay que devolverlas porque pertenecen a la empresa. Aquí estaría, por ejemplo, el capital social, que es el dinero que han aportado los socios, o, por ejemplo, las reservas que se han constituido de los beneficios que no hay que devolver. Por otro lado, tenemos las fuentes de financiación ajenas que no pertenecen a la empresa y, por tanto, hay que devolverlas, como pueden ser los préstamos bancarios o puede ser las mercancías que hemos dejado a deber a los proveedores. Y, por último, según si hay contrato o no hay contrato, podemos hablar de fuente de financiación espontánea o fuente de financiación negociadas. Son fuentes de financiación espontáneas aquellas que surgen de forma espontánea y, por lo tanto, no hay negociación y no hay contrato. Y son fuentes de financiación negociadas aquellas donde hay un proceso de negociación y, por lo tanto, contrato. Ejemplos de fuentes de financiación negociadas, por ejemplo, serían los préstamos bancarios y ejemplos de fuentes de financiación, por ejemplo, no negociadas, sería pues el periodo, por ejemplo, que nosotros tenemos el IVA que hemos cobrado a nuestros clientes hasta que se lo pagamos a Hacienda. O, por ejemplo, como nosotros las nóminas se las pagamos a final de mes y los trabajadores trabajan todos los días, pues el dinero que le debemos a los trabajadores hasta que le pagamos a final de mes sus nóminas. O, por ejemplo, si los proveedores nos permiten pagar la mercancía en el siguiente pedido y no ha habido un proceso de negociación previo. Para terminar, vamos a repasar todos los tipos de financiación de los que hemos hablado en el vídeo. Podemos hablar de según el plazo de devolución, de financiación a corto plazo o financiación a largo plazo, de según si se han generado en la empresa o no, de financiación interna y financiación externa, de según si hay que devolverlo o no, de financiación propia y financiación ajena,
Y según si ha habido negociación y contrato o no, podemos hablar de financiación espontánea o financiación negociada.